Queridos hermanos y apreciadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a la reflexión de la lección número 31 que lleva como título El llamamiento eficaz. Recuerden, hermanos, que este ya es el cuarto punto, el cuarto principio de lo que en la perspectiva teológica presbiteriana se conoce como las doctrinas de la gracia. De alguna manera, esta perspectiva particular hace la diferencia entre la doctrina calvinista y otras expresiones de fe del cuerpo de Cristo en otras doctrinas. Pero a lo mejor la única diferencia es nada más en el título, en el nombre, porque cuando escuchamos el contenido, pues como es bíblico, está fundado en la palabra de Dios, entonces es aceptable a nuestro sentido espiritual, a nuestro criterio espiritual, sobre todo en los puntos en donde es necesaria la fe para creer, pues le pedimos a Dios que nos dé esa fe para que podamos creer más y más en su bendita palabra. Entonces, lección número 31, el llamamiento eficaz, cuarto punto de las doctrinas de la gracia, cuarto principio, diríamos. Y recordamos que las doctrinas de la gracia son 5 y que también podemos denominarlas como la soteriología, que es el estudio de la salvación en la palabra de Dios, tal y como lo enseña desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece, hermanos? Y ahora vamos a dar principio con nuestra oración de 3 textos que solemos repetir. Vamos a decirlo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Vamos a decirlo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que vas a darme en esta hora me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a recordar que cuando hablamos de la depravación total, estamos insistiendo en que el hombre, tal y como lo dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo lo reitera una vez más en Colosenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice que estamos muertos en pecados. Los hermanos honestos, sinceros, realmente interesados, suelen hacer la siguiente pregunta. Hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando de muertos, ¿a qué clase de muertos se refiere? ¿A un muerto como quedó el cadáver cuando murió Lázaro? ¿O a un muerto tal y como aparece en la parábola del hijo pródigo, en donde el mismo padre dice, mi hijo muerto era y ahora vive? O quizá muertos como Adán y Eva, cuando el Señor les dijo, el día que comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirás. Pero sabemos nosotros que ellos siguieron viviendo. Así que, ¿qué clase o qué tipo de muerto es al cual se refiere el apóstol San Pablo en Efesios 2:1? Bueno, hermanos, tenemos que responder que definitivamente Pablo se refiere a muerto espiritual.
están muertos en delitos y pecados. Esa es una muerte espiritual. Sin embargo, aunque sea una muerte espiritual, pero tiene las mismas características de la muerte física, por vía de comparación. Un muerto físicamente, o sea, un cadáver, no oye, no entiende, no ve, no se puede levantar, no puede correr a abrazar a Dios y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. No tiene voluntad propia. Su voluntad no ha sido regenerada, es una voluntad totalmente conformada a la voluntad del padre de la mentira, que es Satanás, el diablo. Entonces, esas características de un cadáver físicamente son las mismas que, conforme a la palabra de Dios, observamos en un muerto espiritual. Por eso es que nuestra insistencia es que una persona natural que no ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo el don de la salvación, esa persona no puede hacer nada por sí misma para conseguir la salvación. No puede dar un paso al frente o hacia adelante para conseguir el perdón de sus pecados. ¿Por qué no puede? Porque no tiene movilidad espiritual, porque no puede entender el amor de Dios, y mucho menos porque, no solamente porque no puede, porque está inhabilitado, incapacitado, sino además porque no quiere. Esa es la verdad. Todo es la verdad, pero una verdad muy particular es que el hombre que vive en sus pecados, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los ojos y de la mente y del corazón, ese hombre no quiere saber nada de Dios. Entonces la respuesta tiene que ser, pues, muerto como el hijo pródigo, que el mismo padre lo señala en Lucas, el padre en la parábola, lo señala en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 24 y versículo 32, cuando primero dice él, mi hijo muerto era y ahora vive, estaba perdido y es hallado. Y después se lo repite de alguna manera, también con esa claridad, al hermano mayor, cuando le dijo, mira, tu hermano ha vuelto, pero estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y lo hemos hallado. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. Bien, esto da pie o da lugar a una segunda pregunta bien intencionada de personas y cristianos sinceros. Y dicen, bueno, hermano, entonces, ¿por qué ustedes dicen que la persona no puede hacer nada a favor de su salvación si ustedes se refieren a una muerte espiritual y no una muerte física en donde tiene movimiento, puede pensar, puede escuchar la palabra de Dios, puede hablar cantando, tiene memoria, puede aprenderse un texto de la Biblia y puede retenerlo y reflexionar? El hombre, si físicamente no está muerto, puede hacer muchas cosas para dar un paso hacia adelante y conseguir el perdón de pecados y la salvación de su vida. Creemos que el hombre puede hacer eso, pero no, hermanos. Déjenme decirles sinceramente y con amor a las personas que así piensen, déjenme decirles que no, que el hombre no puede hacer nada, porque la condición del pecado en el cual se encuentra es la condición como la de Adán y de Eva. Cuando el Señor les dijo en Génesis capítulo 2, les dijo, de todos los frutos del árbol podrás comer, de los árboles que hay en el huerto, de todos los frutos podrás comer, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y hay por ahí una versión anterior, en alguna parte la leí, que lo traduce de la siguiente manera.
porque el día que de él comieres, muriendo, morirás. Fíjense ustedes qué interesante la traducción, porque si bien físicamente no murieron, pero sí la muerte espiritual entró en el ser humano por la desobediencia, por el pecado de no creerle a Dios de que iban a morir si comían del fruto. Y al no creerle, pues prestaron más oído, más atención a las mentiras viperinas de la serpiente, que les dijo que eso jamás iba a pasar, que lo que sí pasaría es que ellos iban a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Aunque tú conozcas el bien y el mal, que no es posible, pero si tú conoces el bien y el mal, jamás podemos ser iguales a Dios, porque Dios tiene en su soberanía todo el control sobre el bien y sobre el mal. No hay nada que a Dios lo tome desprevenido o lo sorprenda o se rasque la cabeza y diga, ¿y ahora qué cosa voy a hacer con esto que yo no me esperaba? No, no, no. Dios nada lo sorprende porque todo está determinado o predestinado por él para que todas las cosas ocurran tal y como Dios lo ha planeado. Muy bien, entonces, por eso es que insistimos que el hombre espiritualmente muerto en sus pecados y en sus delitos no puede hacer nada a favor de sí para conseguir la salvación. Pero entonces, ¿cómo es que vemos que el joven rico, eh, volviendo en sí, dice Lucas capítulo 15, versículo 17, volviendo a sí, dijo, ¿por qué yo aquí padezco de hambre? Si en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me trates como un hijo, no soy digno, pero cuando menos tenme como uno de tus siervos, un jornalero, y déjame gustar de la abundancia de tu mesa, ¿no? Déjame comer juntamente con los jornaleros. Y todo eso, él ya eran cosas buenas, enfocado en un camino correcto, honesto. Bueno, déjame decirte que estoy de acuerdo en lo que dices, que a partir del versículo 17 de Lucas capítulo 15, ya es otro hijo pródigo. ¿Cómo es esto? Sí, la parábola del hijo pródigo vamos a separarla en dos partes. Del versículo, aquí ya tengo la Biblia abierta, del versículo 11 en donde empieza la parábola, capítulo 15, versículo 11 de Lucas, del versículo 11 al versículo 16 es un hijo pródigo, pero que estaba perdido y estaba muerto. Del versículo 17 al versículo 32 del mismo capítulo 15 de Lucas es otro hijo pródigo. Ya no está muerto, ahora vive. Ya no está perdido, ahora fue hallado. ¿Qué es lo que pasó? Precisamente esto es lo que la cuarta doctrina de la gracia o el cuarto principio bíblico de la soteriología, el estudio de la salvación, que la perspectiva presbiteriana llama o la conocemos como el llamamiento eficaz. Ahí en el versículo 17 es donde da inicio el llamamiento eficaz. ¿Cuál era la condición de este hijo pródigo? Hasta el versículo 16, perdido, muerto, una persona que había gastado todos sus bienes, una persona que no se acordaba para nada de sus padres o de sus hermanos o aún inclusive de los jornaleros, una persona que no tenía ningún temor de Dios porque estaba viviendo en la inmundicia al apacentar cerdos, una persona que no tenía honor y no tenía pudor
porque había malgastado todo y sus amigos, a los que antes los atraía por la riqueza que llevaba para gastar, ahora lo habían abandonado y solamente alguien se compadeció para darle un trabajo ahí apacentando cerdos. Pero aún así, él no podía comer nada de los alimentos de los cerdos. Entonces, ese hijo pródigo estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, y en lo que leemos de la narración de Lucas, conforme a la parábola que Jesucristo contó, este hombre no hacía nada por buscar a su padre. ¿Por qué? Porque no podía, y además no quería. ¿Por qué no quería? Bueno, porque estaba a gusto, estaba encantado, estaba feliz de vivir entre los placeres de este mundo, con mujeres, con amigos ebrios, borrachos, de malas costumbres, de malas palabras. Estaba encantado de estar en un ambiente en donde era tratado como un rey. Pues claro, tenía fortuna y él se sentía muy envalentonado cuando, yo creo que decía, entraba a la cantina o al centro de vicio, al antro, entraba y decía, bebida para todos, yo pago. Y él se sentía muy a gusto porque inmediatamente corrían los amigos y las mujeres para rodearlo. Así vivía él, no se acordaba de su padre, no se acordaba de sus hermanos, no se acordaba de nadie de la familia, ni de la tierra la cual había abandonado y que ahora estaba en un país extranjero, pero fue muy bien recibido por la cantidad de dinero que llevaba. Pero el joven, en el versículo 17 de esta misma parábola, dice que volviendo en sí. Esta frase nosotros solemos utilizarla de manera muy coloquial cuando una persona ha sufrido un desmayo, ¿no es cierto? De repente va caminando en la calle y se desvanece y se cae y notamos su semblante totalmente pálido. A lo mejor por la gran cantidad de calor, la insolación, el caso es que se desmayó. Quizá ustedes, yo en lo particular sí he sufrido, me acuerdo, un desmayo, sufrí alguna vez debido a la gran cantidad de vapor que había en el baño en el cual yo me metía a bañarme y quise disfrutar el vapor, pero no imaginaba yo la gran cantidad de vapor que salía y sufrí un desmayo que apenas sí pude arrastrarme hasta la puerta, después de cuando ya volví en sí, pero arrastrarme hasta la puerta para abrirla y que entrara el aire y se fuera el vapor. Pero cuando una persona cae en desmayo, entonces inmediatamente corren a auxiliarle y solemos decirle, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y ya dice, son 5, y luego le preguntamos, ¿cómo te llamas? Pues me llamo fulano de Abraham. Es correcto, ¿te sientes bien? Entonces lo ayudamos a levantarse porque se siente bien. Ya pasó el desmayo. Dijimos, volvió en sí. Pero también esta palabra se utiliza mucho para hablar de lo que son, de lo que es la cabalidad, es decir, los cabales o el estar en un estado cabal. Decimos que está cabal, que está en su juicio y cabalmente. Quiere decir que está centrado en de los dos extremos, de un extremo de inconsciencia y de un extremo de absoluta realidad, y entonces él está en el punto medio, está cabal, está perfecto, está centrado, está cuerdo, diríamos, no hay ningún indicio de locura, y está cuerdo y se relaciona y actúa normalmente. Bueno, cuando una persona no reúne esas características, sino que está en el extremo de lo que no es cordura, de lo que es locura, diríamos, o trastorno cerebral, esa persona no está cuerda, repetimos, esa persona no está cabal, pero vive en ese como letargo, envuelto en tinieblas, de alguna manera entenebrecido. Y claro, nosotros como cristianos sabemos que el pecado produce tinieblas,
el pecado produce ceguera, el pecado produce entenebrecimiento, produce dureza en el corazón. ¿Por qué? Porque son cicatrices más cicatrices más cicatrices que van endureciendo, endureciendo y que hacen totalmente insensible a la persona. De tal manera que cuando comete un pecado ya ni lo siente que es pecado, porque está insensible al pecado, porque su conciencia totalmente cauterizada, cicatrizada, ya no responde, ya no le dice, hiciste mal, cometiste un delito y aquí te viene el sentimiento de culpa. No, ya no existe eso. El hombre está muerto y está insensible, no siente culpa por los pecados que comete. Bueno, pero en el versículo 17 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, entonces el joven volviendo en sí. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo. El llamamiento eficaz empieza con la iluminación de nuestra mente. Nuestra mente, Dios la creó perfecta. Adán y Eva tenían una mente perfecta, llena del conocimiento de Dios. Había muchísimas más cosas que tenían que aprender porque no son y nunca seremos iguales a Dios. Vamos a ser semejantes a Jesucristo, pero no somos iguales a Dios. Dios es sobre todos, es en todos, pero es sobre todos. Entonces Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y lo dotó de una mente recta, tal y como dice el libro de Eclesiastés. Yo solamente sé que Dios hizo al hombre recto. Otra versión dice, hizo al hombre perfecto, pero los hombres buscaron muchas vilezas, muchas perversidades. Es decir, el hombre se desvió en pos de sus iniquidades. Bueno, pero el hombre perfecto que Dios creó en el huerto del Edén, cuando lo puso para que lo habitara, este hombre era perfecto y tenía una mente perfecta, pura, santa, noble. ¿Cómo transitó el hombre de una mente perfecta a una mente reprobada? Bueno, cuando éramos estudiantes en cualquier grado escolar y nos reprobaban, ¿por qué nos reprobaban? Pues porque no podíamos contestar adecuadamente, ni con palabras, ni con pensamientos, ni con hechos. No podíamos contestar adecuadamente a las preguntas que nos hacían. Entonces, en lugar de ponernos palomita, el maestro nos ponía tache. Y si el número de preguntas y respuestas tachado, el número de respuestas tachado era mayor que el número de aciertos, pues entonces ante el escrutinio del maestro quedábamos reprobados. Y una persona que se mantiene reprobada siempre no puede pasar al siguiente nivel, al siguiente grado de escolaridad en el proceso de educación. Bueno, es lo mismo que pasó con Adán. Adán no contestó positivamente, correctamente, a las preguntas que le puso ahí el diablo por medio de la serpiente viperina y los pensamientos y la plática que la serpiente le hizo a Eva. Pero, hermanos, el hombre fue reprobado. ¿Por qué? Porque él, a su vez, no tomó en cuenta a Dios. No aprobó el tomar en cuenta a Dios, sino que el mismo hombre reprobó a Dios. Es decir, tu conocimiento no me interesa. ¿Por qué? Porque tengo aquí junto a mí otro conocimiento al cual le creo más. Soy incrédulo a lo que tú me enseñaste, Dios. Ahora creo más lo que esta serpiente me está enseñando. Tú me dijiste que no comiera de este fruto. Ahora voy a comer, es decir, te voy a desobedecer. ¿Por qué? Porque no creo lo que tú dijiste de que yo voy a morir. Mira cómo no morí. Pero el hombre ciertamente no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente.
Y en ese estado de muerte espiritual, el hombre no pudo hacer nada más que esconderse. Esconderse. Tuve miedo, dijo. Imagínense ustedes, ¿tuvo miedo de qué? ¿Tuvo miedo de Dios? ¿De la severidad de Dios? Dios ya le había dicho, no usó palabras ambiguas o para que entendiera detrás de líneas. No, no, no. Dios habló con toda claridad. El día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día muriendo morirás, morirás. Entonces el hombre no le creyó y comió del fruto y vio que no había muerto. Sí, no había muerto físicamente, pero espiritualmente ya estaba separado y por eso es que corrió a esconderse porque estaba desnudo. Me di cuenta que estaba desnudo y mira, por eso tuve miedo y me escondí. Cuando en otras ocasiones él había sentido miedo de Dios, o cuando había sentido vergüenza, o cuando sentimiento de culpa, o cuando se había escondido de Dios. No, al contrario, siempre con la justicia de Dios salía al encuentro del Señor. Y el Señor bajaba al huerto a hablar con el hombre. Pero entonces el hombre pasó de una mente perfecta a una mente reprobada. Y ahí va el hombre en ese proceso. Y ahora pasa de la mente reprobada a la mente entenebrecida. Y se jala la mente reprobada. O sea que ahora ya no hay mente perfecta. Ahora hay mente reprobada y agreguémosle a eso mente entenebrecida. ¿Y por qué se llenó de penumbra su mente? ¿Por qué se llenó de tinieblas? ¿Por qué se llenó de oscuridad? Pues precisamente porque la luz del conocimiento de Dios fue alejada del hombre. El hombre, al ser separado de Dios y además echado del huerto del Edén, el hombre ya no tenía la luz de Dios. Ahora el hombre estaba en densas tinieblas y en profunda oscuridad, como de un abismo en el cual había caído voluntariamente como consecuencia de los pecados. Los pecados son tinieblas. Los pecados son corrupción. Esta mente entenebrecida no tenía ni un ápice de la luz, de la luminosidad que emana y que es la luz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que estando en esta condición el ser humano, y también, por supuesto, hasta el versículo 16, el joven rico, el hijo pródigo, entonces el Espíritu Santo llega a él iluminando. ¿Y cómo nos damos cuenta que iluminó? Porque cambió en ese momento su manera de pensar. Cambió su pensamiento. El pensar es una función que es un estado de desarrollo mental, lo que es la mente. Entonces, la mente empezó ahora a pensar diferente a como lo había hecho anteriormente. Anteriormente ni siquiera pensaba en su padre ni en nada relacionado a la tierra que él abandonó. Ahora él se encontraba con una lucecita, con una luz del Espíritu Santo que estaba iluminando su mente y por eso la Biblia, Lucas, lo describe como volviendo en sí. Es decir, dejó la locura para estar cuerdo por el Espíritu Santo. ¿Y qué les parece, hermanos, si podemos compartir la pantalla? Porque quiero que junto conmigo vayamos viendo algunos puntos. No se nos olvide, esta es la lección 31, el llamamiento eficaz. Acá hay un texto que conviene que recordemos, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Las personas que somos salvos es porque fuimos escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sí interviene la Trinidad en nuestra salvación,
porque somos salvos por la sangre de Jesucristo, que Él nos rescató por su sangre. El amor de Dios que envió a su Hijo amado, y por supuesto el Señor Jesucristo que trajo a su Espíritu para que estuviera convenciendo al hombre de pecado e iluminándolo para empezar el proceso del llamamiento eficaz. Dice el texto que estamos leyendo: desde el principio para salvación, mediante la santificación. Vamos a hacernos un poquito aquí más grandes. Así. Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo es suya la obra del llamamiento eficaz. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. En este texto tenemos dos palabras muy claves. Primero, tenemos que los que son escogidos para salvación, y solamente ellos, o sea, nosotros, los hijos de Dios, que fuimos escogidos para salvación, y solamente ellos, dice la palabra de Dios, que son iluminados por el Espíritu Santo para que puedan iniciar con este plan de Dios de que sean alcanzados en salvación. Y lo llamó. Este es el llamamiento eficaz. Claro, Dios utiliza como medio para hacer el llamado el mensaje del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje y todo lo que tiene que ver con la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo está hablando de que ellos son escogidos para salvación, está hablando de que Dios los llamó a ellos precisamente para lo que conocemos como este llamamiento eficaz, y en esto es por la obra del Espíritu Santo y por supuesto la fe y la verdad. Estos mismos puntos los vamos a encontrar aquí en la historia o la parábola del hijo pródigo a partir del versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Bueno, dejen compartirles, hermanos. Dice, el hijo pródigo de Lucas capítulo 15, versículo 16 al versículo 16, estaba perdido, estaba muerto. El hijo pródigo de Lucas capítulo 15, versículo 17 al 32, es hallado y ahora vive. Entonces, esto es lo que conocemos, hermanos, como llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros, se está refiriendo a nosotros, los escogidos para salvación, los que ya hemos sido salvos, mas vosotros sois linaje escogido. Miren ustedes, este linaje tiene su origen en Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, no lo merecemos, hermanos. Somos sacerdotes y reyes, porque dice real, no de que sea existencia real, no, real de realeza. Somos de la realeza de los reyes. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuánto privilegio de pertenecer a esta nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Exactamente lo que hace el Espíritu Santo. El llamamiento eficaz empieza con la iluminación. Nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este llamamiento eficaz en el cual se inicia este proceso, hermanos, que puede ser un pestañeo, hermanos,
no puede ser un abrir y cerrar de ojos. No dura muchos días o muchos meses para que no. Esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo que yo considero que se da todo esto se da junto en un abrir y cerrar de ojos, porque así es el poder de Dios. Cuando separa a las tinieblas, las quita de nuestro corazón, tinieblas que estaban en nuestra mente son quitadas, la penumbra y el abismo de la oscuridad que estaba en nuestro corazón son quitadas, porque somos iluminados por el Espíritu Santo. Y esto lo describe muy bien también el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Este texto también nos revela esta gran verdad de cómo se llevó a cabo la iluminación en nosotros. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es el origen, hermanos. Cuando las tinieblas se enseñoreaban de la luz, pero Dios mandó que de las tinieblas dejaran de oprimir a la luz, dejaran de cautivar, dejaran de enseñorearse sobre la luz, y mandó que de en medio de la penumbra del abismo y de la oscuridad de las tinieblas resplandeciese la luz. Esta luz, cuando Dios menciona las palabras ley, las palabras orden, las palabras mandato, sea la luz, la palabra sea es el verbo ser. De modo que la luz es un ser ontológico, y la luz vino a ser un ser, sea la luz. Entonces Dios vio que la luz era buena en gran manera, y Dios la dotó a la luz de un poder muy especial para que ahora sea la luz la que se enseñorea sobre las tinieblas. Dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La luz de Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En este momento, el Hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 17, recibía esa luz y cambiaba su mente, cambiaba su forma de pensar, para ahora pensar realmente lo que es Jesucristo, realmente lo que es Dios, lo que es el amor de Dios en Jesucristo, lo que es la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios que antes, estando en nuestra condición de pecados, no podíamos tener ni queríamos tener, nos llega a nosotros ahora por la iluminación del Espíritu Santo, el cual es como esa orden que nuestro Dios allá en el tiempo de la eternidad, en el principio, dio para separar las tinieblas de la luz y darle a la luz un poder especial para que ahora la luz prevalezca sobre las tinieblas. Y entonces esa misma luz de Dios a nosotros nos iluminó en mente, corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser fue iluminado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra mente, y que nosotros entonces pudiéramos tener el conocimiento de Dios y de su gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Hermosísimo el texto ¿no? En el principio, tal y como lo dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio
con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, todas las cosas, y aquí no se excluye ninguna. No hay nada que exista que no haya sido hecha por Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en Él estaba la vida, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, al ser iluminados nosotros con la luz del Espíritu Santo, luz de Dios, de la gloria de Dios, que el Espíritu Santo toma de Dios e ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, entonces nosotros podemos a través de la faz de Jesucristo o en la faz de Jesucristo, podemos tener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes no, hermanos, antes estábamos en tinieblas, ahora estamos con la luz. Y esta luz es la vida. Es decir, ahí empieza la vida para nosotros, que estábamos muertos, que estábamos en nuestros delitos y pecados, pero ahora también somos iluminados y con la luz viene la vida espiritual para nosotros. Y todavía no en su momento pleno, porque todavía no damos el paso adelante del impulso de la luz, de la fuerza de la luz y del poder de la luz. Todavía hay más cosas que tenemos que platicar. Entonces, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz es la vida, dice el apóstol Juan en el versículo 3 del capítulo 1. Entonces, la luz del Espíritu Santo llega a nosotros y llega entonces también con esa luz la vida. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la luz? Para que tengamos conocimiento. ¿Cómo podemos obtener el conocimiento de la gloria de Dios? Lo podemos tener contemplando la faz de Jesucristo, porque ahí vemos la gloria de Dios y ahí conocemos la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pasamos de la mentira a la verdad, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Y entonces ahora tenemos la verdad en nosotros. Miren ustedes cuántas acciones que son con el llamamiento eficaz. Primero, somos iluminados, y tal y como lo dice segunda de Corintios 4:6. Aquí son iluminados varios estados de desarrollo mental. Primero, la función de pensar. ¿Antes pensábamos en Dios? No, absolutamente para nada. ¿El hijo pródigo pensaba en su padre, en los jornaleros, en su hermano mayor, en la hacienda, en la patria que dejó? No, para nada. Pensaba en cómo agradar a Dios, pensaba en cómo agradar a su padre, traía a su mente un recuerdo hermoso de su madre quizá fallecida, así lo hacía el hijo pródigo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaba en medio de los placeres de la carne, porque estaba metido en la vorágine de los pecados que le atraen y que lo cautivan y que lo seducen y lo subyugan. Entonces, pero ya con la iluminación de su mente, entonces cambia su pensamiento totalmente. Ahora ya puede decir que se va a levantar, que ahora padece hambre, que ahora tiene hambre, pero que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Entonces, la función de pensar, fíjense ustedes cómo cambia absolutamente con esa luz del Espíritu Santo. Pero luego también la función del conocimiento. Lo que ahora aprendemos a partir de que somos iluminados por el Espíritu Santo es que aprendemos a conocer más y más a Dios, más y más a Jesucristo, y que deseamos crecer en el conocimiento de Jesucristo para pensar más y más en nuestro Señor, para conocerle más y la verdad de Dios, y además también nuestra voluntad, hermanos. La voluntad es un estado de desarrollo que se encuentra en la mente. La voluntad,
Antes esa voluntad nos llevaba solamente a los centros de vicio, al pecado, a la infidelidad, a la mentira. La mentira era cotidiana, ya hasta ni nos hacía daño mentir, ¿no? La mentira nos llevaba a la depravación, a la vileza, al escarnio, al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, a todas esas cosas que para mucha gente no son pecado. ¿Por qué? Porque son insensibles al pecado. No sienten nada porque están sumergidos en el pecado. Pero ahora nuestra voluntad, ya no somos voluntariosos, ahora nuestra voluntad queda sujeta a la voluntad de Dios. Luego, en tercer lugar, tenemos ya entonces iluminación, que viene después del llamamiento de eficaz, que es la obra del Espíritu Santo. Luego tenemos arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, lo vemos en el joven, en el hijo pródigo. Volvemos otra vez a Lucas 15, en las palabras siguientes, el versículo 17, vamos a leer otra vez. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre o en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el arrepentimiento. ¿Por qué se da el arrepentimiento, hermanos? Bueno, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, y es la palabra que en el Nuevo Testamento o la versión griega del Antiguo Testamento dice metanoia, así literalmente así se escribe, metanoia, pero se pronuncia, ya lo hemos aprendido, se pronuncia metania, y en donde la palabra mía significa mente y meta es la palabra cambio. Entonces es un cambio de mente. Antes tenía yo la mente de la carnalidad, en la penumbra del pecado, una mente reprobada, que jalé a mi mente reprobada para entrar en un estado de desarrollo mental, pero totalmente entenebrecido. Entonces tenía mente reprobada, mente entenebrecida y otro tipo más de mentes. La mente vanidosa, ¿no? La vanidad de la mente, que la palabra vanidad significa vacía. Es decir, quienes tienen vanidad de la mente es una mente vacía. ¿Pero vacía de qué? Vacía del conocimiento de Dios. ¿Llena de qué? Llena del conocimiento del diablo, de las perversidades, de las cosas del mundo, de la vanagloria de la vida, de todas las vilezas que hay. De ahí sí está llena esa mente. Entonces, pero aquí únicamente nos concretamos a recordar que el arrepentimiento es el cambio de mente. La palabra metania así lo enseña en el uso de los griegos con respecto a esta palabra, y Pablo la usa y los evangelios la usan muy adecuadamente cuando hablan de que es menester que haya un cambio en la mente de las personas. Por eso tanto Juan el Bautista como Jesucristo iniciaron su ministerio predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien su forma de pensar, cambien su mente radicalmente, porque ahora el reino de Dios se ha acercado y va a estar entre vosotros en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que recordar, hermanos, lo que dice Romanos. Vamos a buscarlo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Acuérdense de esta palabra, benignidad. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿soy yo el que voy corriendo arrepentido a Dios? ¿Soy yo el que doy un paso adelante totalmente cabizbajo, con mi cara llena de vergüenza y el sentimiento de culpa en todo mi ser? ¿Soy yo el que así va arrepentido a pedirle perdón a Dios? No, no, y ni hasta la fecha.
si yo cometo un pecado y si no fuera porque la conciencia ahora está iluminada por el Espíritu Santo y me hace sentir la culpa de ese pecado, inmediatamente me arrepiento. Pero si no fuera, hermanos, por la benignidad de Dios, no me arrepentiría. Sin la benignidad de Dios es imposible arrepentirse, dice la palabra de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué tan rica es la benignidad de Dios que a todos los cristianos y a todas las personas que son escogidos para salvación los mueve al arrepentimiento? Su paciencia y su longanimidad, ignorando que de todas estas tres cosas es la benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Ciertamente hay por ahí alguna palabra que se traduce como arrastrar, como que arrastra el arrepentimiento. No, hermanos, me gusta cómo tradujeron en Reina Valera. Nos guía al arrepentimiento. Y aquí yo veo la mano de Dios, la mano del Espíritu, tomando mi mano amorosamente, y para que ya no me suelte, porque ya estoy bien sujeto por la mano de Dios, entonces Él me guía a dónde debo de ir, hasta dónde debo llegar para poder arrepentirme. El arrepentimiento, hermanos, al igual que el llamamiento eficaz, al igual que la iluminación, no son obra del hombre. No hay ningún ápice de voluntad, de acción, de productividad, de proactividad. No hay ninguna acción del hombre para ser salvo, porque aún el arrepentimiento nos es dado a nosotros por la benignidad de Dios, para que podamos arrepentirnos. Ese poder nos es dado, ese poder por la benignidad de Dios. Aún la iluminación, para que en el rostro de Jesucristo podamos conocer la gloria de Dios y podamos cambiar nuestra manera de pensar y podamos tener el don del conocimiento y podamos cambiar nuestra voluntad para ahora sujetar nuestra voluntad a Dios. Todo eso es obra del Espíritu Santo y lo hace en nosotros como el llamamiento eficaz. En Efesios capítulo 2, versículo 8, se nos habla de la fe. Claro, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ciertamente algunas personas interpretan este texto diciendo que lo que es don de Dios es la gracia, que la gracia es don de Dios, pero que la fe no, que la fe es acción del hombre. El hombre es capaz de producir su propia fe. El hombre es capaz de producir su confianza y de generar en su corazón el principio de la fe. ¿Será esto cierto, hermanos? Pues de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Ciertamente en la vida natural yo tengo fe, pero tengo fe en un médico que me puede sanar. Tengo confianza. Tengo fe en que si ahorro dinero, cuando tenga yo una necesidad, voy a poder disponer de ese dinero que está guardado en un banco y ganando intereses. Tengo esa confianza en el banco. Pero no es la fe que me salva. No es la fe por la cual soy salvo. Es la fe que juntamente con la gracia operan para hacer los conductos, para hacer los medios de la gracia de Dios, para que yo pueda poner mi fe en Jesucristo y ser salvo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es que tú seas proactivo, productivo o generador en tu corazón de este principio de fe. No, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos ya iluminación, arrepentimiento y fe. ¿Cómo ocurrió la fe?
en el hijo pródigo. Ah, pues muy bonito y muy sencillo de entender. Capítulo 15, una vez más. Capítulo 15. Dice el versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo pregunto, ¿llegó por mensajería alguna carta en donde a alguien le decía a este joven, mira, en la casa de tu papá, este año les fue excelente, muy bien, muy bien, excelentemente muy bien con la cosecha? Y están ahorita sembrando porque esperan una cosecha mayor en este próximo año. ¿Alguien fue y le dijo así al joven? No, él, él por fe dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre nadie padece de hambre. ¿Y por qué yo aquí estoy padeciendo de hambre? Si en la casa de mi padre hay mucho pan para que yo pueda comer. Ya, no soy digno de que me llame su hijo, pero que me contrate como un jornalero. Y yo ahí voy a estar satisfecho con abundancia de pan. Nadie le dijo, mira, los jornaleros están todos trabajando, no hay crisis económica para ellos y sus familiares también están felices porque hay pan para ellos por el trabajo del jornalero. Él llegó a esta convicción y a esta certidumbre por la fe. Él tenía fe en lo que estaba pasando en la casa de su padre. Y así también nosotros, hermanos. La fe es la certeza en la esperanza que tenemos y es la convicción ante lo invisible. Estamos totalmente convencidos de que las cosas invisibles se hacen visibles por medio de la fe. Se vuelve una realidad en nosotros por medio de la fe, pero esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante para llegar a lo que es el reconocimiento de su condición, ¿verdad? Porque él dijo, yo aquí padezco de hambre, yo aquí estoy muriéndome de hambre, padeciendo de hambre, estoy cuidando cerdos, así que no tengo necesidad de estar aquí. Ya estoy arrepentido de esa decisión equivocada que tuve, estoy arrepentido de toda la vida de pecado que llevé con hombres viciosos y mujeres pecadoras. Ahora yo aquí ya estoy decidido. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces yo me voy a ir a regresarme a mi padre. Entonces ese reconocimiento de su condición es por la iluminación del Espíritu Santo. Pues si antes estaba feliz, viviendo en la perversidad, en la vileza, en el dispendio, en el gasto innecesario, viviendo totalmente en la vileza, en la corrupción, haciéndose de amistades y haciéndose de amigos que solamente querían su dinero, no les interesaba la amistad, no había nadie realmente que lo amara, ninguna mujer lo amaba, solamente él lo quería mientras tenía dinero. Entonces se da cuenta de su fracaso, de su frustración, se da cuenta de que lejos de su padre no puede hacer nada. Pero este reconocimiento de su condición es por la iluminación del Espíritu, en donde ya puede tener y usar su conciencia. La conciencia es otra de las funciones de los estados de desarrollo de la mente. La conciencia, en donde él se da cuenta de cómo era su vida anterior y cómo puede ser su vida ahora por fe, en donde él está consciente con toda realidad de que vivió una vida perdida, de muerte, apartado totalmente de Dios. Y entonces, al darse cuenta de lo que era yo antes y de lo que puedo ser si yo voy a mi padre y le pido perdón, entonces va a haber un cambio totalmente radical, absoluto en mi vida. Antes hijo del diablo, ahora hijo de Dios. Antes perdido, ahora hallado.
antes muerto, ahora vivo con la vida de mi Señor Jesucristo. Finalmente, no que sean todos los pasos, hermanos, a lo mejor ustedes pueden buscar más, pero de lo que sí estoy seguro es que esto se da muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos tenemos todo porque de veras, hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, que es el medio por el cual Dios da a conocer la salvación a las personas, la predicación del Evangelio, cuando predicamos, hermanos, y el Espíritu Santo está haciendo que nuestro corazón lata con toda fuerza para decir, ¿qué esperas para hacer el llamamiento? Ve los rostros de la gente, ve cómo están quebrantados, ve su semblante, quieren oír la palabra del compromiso final. Y entonces tú con ese valor que da el Espíritu Santo le dicen, pasa al frente y recibe a Cristo como Salvador. Quiero orar por ti para que recibas a Cristo y confieses tus pecados delante de Dios y el Señor va a perdonar todos tus pecados. Pero da un paso al frente y cuando vemos de una manera admirable y por qué no decirlo con asombro, cuando vemos cómo las personas se levantan de sus asientos y vienen hacia el frente para que oremos por ellos y los guiemos en las palabras que necesitan para poderle pedir perdón a Dios por sus pecados. Confesión de pecados. Ya lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bellas palabras y qué gran testimonio del joven pródigo, del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Todo esto es la confesión. Ya no soy digno, Señor. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo esto, hermano, déjame decirte, es por el Espíritu Santo de Dios. Desde que Él ilumina, te mueve al arrepentimiento por la benignidad, te da la fe para que creas en el Señor, te hace reconocer tu condición de pecado y te mueve para que confieses tus pecados a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo y entonces que le pidas a Cristo que entre a tu corazón, entonces se da el llamamiento eficaz. ¿Por qué decimos que es eficaz? A lo mejor esa palabra sale sobrando, pero hay que agregarla, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Pero dentro de esos pocos escogidos, mis hermanos, yo insisto, seremos muchísimos más los escogidos para salvación. Somos infinitamente más los escogidos para salvación que los que han sido determinados para morir en sus pecados y tener la condenación eterna. No porque a Dios le agrade eso, o no porque Dios los haya predestinado, porque en el caso de la condenación no hay predestinación. Toda la predestinación son para cosas buenas, para la gloria de Dios, para que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios, para que seamos santificados, para que seamos glorificados en el Señor. Todo eso, pero el hombre, hermanos, el hombre es el que elige decirle no a Dios, decirle que no quiere saber nada de Dios y prefiere continuar con la vida
de su pecado. Finalmente, esa es su responsabilidad. Vamos a dejar de compartir para tener con ustedes una palabra de oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas tan grandes y maravillosas de los sabios, de los entendidos en este mundo, y la has revelado a tus hijos, a nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Señor, Señor Jesús, todos los que el Padre te dio, tú los vas a salvar y los vas a resucitar en el día postrero. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Señor, pero tú eres vencedor, tú eres triunfador. Muchísimos más son los escogidos para salvación que los que han sido decretados para la condenación eterna. Por eso, si al ver este video y escuchar estas palabras, alguna persona siente que entendió el mensaje, porque el Espíritu Santo le iluminó y porque ya brotó la chispa, la fe se hizo realidad como nos lo enseñas tú, Señor, en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír. Si esa persona al oír este mensaje, la fe se hizo una realidad en su corazón por el Espíritu Santo como don tuyo, nuestro Dios, Señor, ahora que tu benignidad le mueva al arrepentimiento y a confesar sus pecados. Si tú, amigo, quieres confesar tus pecados, dile esto al Señor. Señor Jesús, te confieso todos mis pecados y me aparto de ellos. Sé que las tentaciones vendrán a mí, pero tú me vas a dar el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra transformadora para que yo pueda rechazar toda tentación y ya no ser esclavo del pecado. Ahora quiero vivir la vida que tú me das en Jesucristo, Padre, y quiero, Señor Jesús, ser un fiel seguidor tuyo. Gracias, Padre, porque puedo sentir ahora que soy tu hijo y te puedo llamar Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.